Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online. Y estábamos con Eduardo D'Alessio, donde le preguntábamos, bueno, faltan 7 meses para las elecciones. La Argentina se está encaminando hacia un sistema en donde el Estado pasó de ser un Estado, que nunca fue chico, pero un Estado, digamos, mediano, a un Estado sobredimensionado. Casi la mitad del PBI lo tiene el Estado. En donde el Estado interviene en todo. Moreno te prohíbe las importaciones, Moreno le dice a los empresarios a quién comprarle y a quién no. Moreno va y cuando una consultora estima la inflación por su cuenta va y la multa. Yo no sé si a los empresarios les gusta o no les gusta. Desde el punto de vista de la teoría económica, estamos yendo hacia una cosa que es antiempresaria. Y hablábamos de las pymes, donde yo le preguntaba a Eduardo D'Alessio si les gusta o no les gusta a los grandes empresarios el gobierno de Cristina Kirchner. Y hay muchos que por ahí están diciendo, y bueno, pero si sigue Cristina seguimos con determinado negocio. Ahora las pymes en Argentina, ¿por qué no tienen voz? Decía Eduardo D'Alessio, el 50% del PBI y el 60% del empleo. No tienen voz. A ver, en realidad no tiene voz el empresariado en general. O sea, y esto es una vieja causa pendiente, porque hemos visto, y hablamos de representación con R mayúscula, que es el Congreso de la Nación. Tenemos muchos representantes sindicalistas, tenemos representantes... Y cada vez más, y en el próximo Congreso va a haber muchos más. Probablemente más, y no se los puede criticar, porque es un sector de la población que dice, yo quiero estar representado en donde se gestiona o se debería genuinamente gestionar el poder. Como el campo. El campo, después de la historia de la 125, entendió que tenía que tener gente también en el Congreso. Tal cual. Pero no hay representación empresarial en el Congreso. Vas a decir, bueno, sí estaba Acevedo, pero suenan anécdotas. No hay un sector empresarial como sí lo hay en otros países. Entonces, la subrepresentación empresarial es histórica en nuestro país y proviene de 100 y pico de años. O sea, no es un problema actual, ni mucho menos. Entonces, partimos de eso. Y al no haber representación por ese lado, entonces comienzan todos los sistemas de presiones, de lobbies, de grupos, subgrupos, etcétera, donde CAME está por un lado, la UñA está por el otro, y hemos visto que, bueno, ha habido un gran avance desde el punto de vista organizativo en la mesa de enlace, que cada tanto cruje un poco, ¿no es cierto? Y se han unido frente a un hecho muy concreto que era el tema de la 125 y un problema económico. No se han unido frente a un proyecto o cosas por el estilo. Podrá venir a posteriori, pero fue más bien el enfrentamiento al gobierno. Es cierto, y quizá uno pueda criticarle también, ¿no? Yo estoy de acuerdo, uno podría criticarle también a la dirigencia del campo, que es una dirigencia argentina, en definitiva, que se unió ante un peligro, pero a la hora de decirle al gobierno, miren, desarrollemos esta política agropecuaria que nos va a ir bien a todos, al campo, al gobierno y a los argentinos en general, y tampoco han dicho, esta es nuestra propuesta para que la Argentina, en el bloque anterior, Silvia Mercado decía, es verso lo de las 100 millones de toneladas, porque no son 100 millones, pero la Argentina podría haber, en estos años, podría estar produciendo quizás 150 millones de toneladas. Bueno, ¿cómo hacemos para eso? Para volver a ser realmente el granero del mundo y que por ahí haya tanto alimento que finalmente el gobierno pueda regalarlo en el país y no hacer una política como la de liquidar la ganadería para que hoy la Argentina tenga la carne más cara de la región. Pero volviendo a los empresarios y a los pymes, hay una cámara que dirige un señor que se llama Cornide, que dice que representa a las pymes. Yo nunca lo escuché realmente defendiendo las preocupaciones de las pymes, como por ejemplo que los acuerdos salariales, aumentos del 25, 30, 40%, se cierran, o sea, en una negociación entre grandes empresas y sindicatos, en donde los sindicatos en realidad le dictan a las empresas cuánto tienen que aumentar, y con suerte las empresas los moderarán un poquito o nada, y nadie les pregunta a las pymes, bien, gracias. Bueno, este es uno de los problemas, la representación de las pymes. Que no pueden pagar esos sueldos. En muchos casos no, en otros sí, como en todo. Digamos, es tal el nivel de heterogeneidad que si no hay una representación formal, finalmente gana el que más grita, ¿no es cierto? Y esto no es bueno para el conjunto de la economía.
Ahora, vamos un poco a cuando medimos expectativas. El país está creciendo, el consumo está alto. Muchas empresas están teniendo una muy buena rentabilidad. Y esto evidentemente siempre tiende a morigerar los conflictos que puedan existir. ¿No ves que la inflación sea para los empresarios una preocupación grave? A ver, es una preocupación grave. Los aumentos salariales y los potenciales aumentos de tarifas. Y la inflación, nosotros clasificamos a las empresas en dos grupos, o en tres mejor dicho. Los que han podido actualizar sus precios más que la inflación. Claro, que son por ejemplo los supermercados. Ellos compran, sube, pop, trasladan y como hay inflación, se paga. Más precio, más margen. Claro. Con lo cual, los que han podido mantenerse y los que por alguna razón estructural, bueno, no pueden, tienen sus precios razonablemente comprimidos contra... las industrias de servicios, por ejemplo, en general. Las industrias de servicios y los bienes comercializables si compiten contra el exterior. Claro. Ahí entra Moreno y dice, chao, no me importen más, entonces... Exactamente. Por eso digo que en realidad cada sector de la economía ve una realidad distinta. Yo no le pregunto cómo piensa él como ciudadano, quién le gustaría que fuera su presidente, porque para eso está la gente que hace encuestas políticas. Claro. Como persona, como habitante de... Claro. Una cosa es el fulano que tiene la empresa y otra cosa es el empresario. Tal cual. Y una cosa que yo decía antes en el bloque anterior, que muchas empresas tradicionalmente nacionales se han internacionalizado, también nos choca contra otro fenómeno, y es que Casa Matriz le dice, usted está ahí para optimizar la utilidad. No para opinar. Sí. De hecho, recordemos que hubo un par de casos, fue muy emblemático y generó mucho impacto y mucho miedo en el empresariado cuando a los pocos meses de asumir Kirchner, un ejecutivo, el CEO de Telefónica, dio una entrevista al diario El Cronista opinando que estaba en desacuerdo con determinadas formas y medidas del gobierno. Y desde el gobierno, una cosa única en la historia, llamaron a España, a la Casa Matriz, pidiendo que lo saquen. Y el resultado fue que lo sacaron. Y desde ahí se acabó, se callaron casi todos. Hubo alguno que habló, pero casi todos se callaron. Sí, pero por eso generalmente el funcionario tiene un deber hacia sus accionistas. Claro, vos estás ahí para ganar plata, no para opinar de política. Si la Argentina va a catástrofe, asunto de la Argentina. Y sí, representación sindical. Ojo que, por eso digo que cada subsegmento es un mundo. No se comportan así todas las multinacionales, etc. Por otra parte, también es cierto que el empresariado tiene un problema de imagen en la población que no se puede distanciar mucho de la imagen de la dirigencia en general. Eso le recomiendo repasar en programas anteriores o directamente en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, el programa de la semana pasada, donde estábamos dando el ranking de imagen de sectores donde los empresarios estaban mal. Pero no están mucho mejor muchos otros, ni los políticos... No, estaban como igual que los sindicalistas, igual que los políticos, congresales, gobierno, etcétera, en una misma bolsa, que no era así antes. No, tampoco estuvieron mucho mejor, pero estaban mejor. Estaban más discriminados algunos sectores. Ahora, hay una diferencia de vuelta dentro de esa bolsa, porque cada vez que uno mira una bolsa, cuando uno pone la lupa encuentra, por ejemplo, que para los jóvenes el empresariado tiene mejor imagen que para los mayores. Cosa que con otros segmentos de la actividad, de las actividades no existe. Y los jóvenes tienen muy buena imagen hacia las empresas gastronómicas, hacia las de tecnología, hacia las automotrices. Para los jóvenes el valor, si es nacional o multinacional, casi no existe como un elemento de discriminación, cuando para los mayores y en épocas pasadas, si era nacional o extranjera, era, me acuerdo hasta en gobiernos pretéritos, que los funcionarios de empresas extranjeras no podían ser profesores en universidades nacionales, por ejemplo. ¿Pasó eso en Argentina? Sí, pasó eso. O sea que la Argentina tenía, digamos, sus raíces fascistoides vienen de lejos. Bueno, eso sería impensable al día de hoy. Pero digo que hay sectores jóvenes que están
con otro nivel de evaluación, y son otros los requerimientos que hacen sobre las empresas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pensaba responsabilidad social empresaria tiempo atrás, bueno, venía todo esto de mandar cuadernos a las escuelas de frontera, que ya debe haber un mercado secundario de tantos cuadernos que se mandaron, y ese tipo de cosas. Y hoy en día la visión es que lo mejor que puede hacer un empresario es hacer bien lo que tiene que hacer. O sea, buenos productos, buen servicio, tratar bien bueno, a está sus bien, pero si empleados. no lo dejan hacer bien lo que tiene que hacer, porque hay problemas energéticos, porque al haber inflación las demandas salariales son excesivas para poder competir. Si vive de conflicto en conflicto gremial, si la infraestructura no funciona, porque no funcionan los aviones, no funcionan los trenes, no funciona, ¿no tendría ahí que decir, che, paremos el freno de mano, así vamos mal? Yo digo porque esta pregunta se la van a hacer los empresarios ahora de cara a las elecciones, y mi opinión es que me parece que llegó el momento, o hace rato que llegó el momento. Bueno, habría que preguntar a los empresarios concretamente eso, yo no se los he preguntado. Yo creo que de vuelta hay muchos segmentos de empresarios distintos y que obviamente no hay una visión única al respecto, sino habría una presencia. Me quedo con una pequeña reflexión para el final, ¿no? Volviendo al tema de las pymes. Las pymes no tienen voz. Si hay alguien que habla o que negocia con los factores de poder de la Argentina, que hoy son los sindicatos y el gobierno, son los grandes grupos empresarios, de la UIA, Cámara de Comercio, que son los que terminan definiendo las cosas. Creo que llegó el momento, claro, las pymes son miles, cientos de miles. ¿Cómo hacen para unirse y decir, che, vamos a tener una gran Cámara Pyme para defender nuestros intereses y plantear nuestra visión? Qué difícil que es, pero yo creo que eso es la clave. Mira, hay unas 120.000 empresas industriales pyme, hay unas 600.000 empresas comerciales pyme. Hablamos de 700.000. Y cuando hablamos de grandes... también son boutiques, pequeños comercitos, ¿no? Bueno, pero todo eso es la mitad del PBI, todo eso es el 60% de la ocupación. Ninguna economía puede crecer por un solo 50%. Y este segundo, el de las pymes, por ejemplo, el problema de financiación es muy serio. Y muchas veces eso no se da, no por falta de crédito, sino por falta de formalización de toda su actividad que le permita acceder al crédito. Y por un sistema en el cual las pymes terminan estando permanentemente offside. Porque los impuestos muchas veces para las pymes son impagables, porque todo el sistema es impagable. Un ejemplo, tanto empresas grandes como empresas chicas pagan el IVA todos los meses. Ahora, ¿cuándo cobras? Si un gran grupo empresario cobra una venta 6 meses más tarde, tiene 10 bancos para elegir para financiar ese bache. La pyme no. La pyme no cobró y quebró. Entonces, son cosas que se resuelven, pero hay que exigirlas. Pagar el IVA cuando cobra la factura, si no, no pago el IVA. Pagar ganancias cuando se hacen ganancias, no cuando la inflación dice que son ganancias. Son todas cosas que necesitan voceros. Y me parece que quizá el futuro de la economía de mercado en la Argentina, tesis, no va a estar en los grandes grupos económicos, sino en las pymes. Y yo creo que justamente instrumentos como los fideicomisos, como los fondos de garantía, etcétera, deberían ser esos que sirven para que las pymes sean dinámicas. Porque muchas pymes no pueden cumplir con los parámetros tradicionales de los bancos. Y no es que los bancos sean perversos, los bancos tienen dueños que le dicen, y a mismo Banco Central. El Banco Central no les permite. Les pone una serie de requisitos donde el 90% de las pymes, muchas de ellas, la enorme mayoría muy rentables, no pueden acceder. Pero que no pueden acceder porque los parámetros no les dan. Así es. Bueno, Eduardo D'Alessio, usted lo escuchó. Los empresarios estarán contentos con el gobierno o no, pero lo cierto es que si no se ponen a hablar, y me parece que el futuro puede llegar a ser bastante gris para ellos. Eduardo D'Alessio, muchísimas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.